Buenas tardes. Gracias, Diana. Bueno, un poco continuando con la tendencia que decía Diana, la idea de esta exposición es, desde mi humilde posición, en base a los años de experiencia en la industria del reciclado, interactuando tanto con productores como recicladores, es darle un par de tips a tener en cuenta al momento de contratar un servicio de recolección y reciclado de plásticos. Hemos visto en el Congreso los beneficios de acopiar en silo bolsa y un poquito marcar esta tendencia de la importancia del reciclado. Estas imágenes, como verán, no sé si les resultan conocidas, nos hacen pensar en esto, ¿no? En lo que vamos a hablar ahora, que es el y después qué hacer con el material una vez extraído, sacado el grano de la bolsa, cómo queda en distintos establecimientos. Y esto nos lleva a otra pregunta, que es ¿qué hacer con tanta bolsa, no? Bueno, la respuesta es múltiples utilidades. En principio, todo reciclador y el resultado de un proceso de industria plástica nos genera un PET de materia prima plástica, que es el origen de distintos productos. Con esto nosotros podemos hacer bolsas de residuos, mangueras, bolsas hospitalarias, envases, caños, un montón de productos que surgen a partir de esto. ¿Y qué es lo importante de destacar acá? Es que cómo el sistema agroalimentario sigue sumando servicios conexos con otras industrias, en este caso el servicio del reciclado, que nace a raíz de este material que surge hace unos años y se crean nuevas industrias, nuevos puestos de trabajo, con la retribución encima de cuidar el medio ambiente. Y es importante destacar que ustedes como productores son los generadores de esa materia prima. Un poquito explicar cómo se introduce este mercado de recicladores en el ámbito agropecuario. Como verán en el mapa, está compuesto los eslabones por recolectores en principio, como verán, que son los que buscan el material de los campos. También tenemos recicladores, que son los que procesan el material y construyen esa materia prima plástica reciclada, que dan origen a otros productos. Y a su vez grandes industrias que realizan todo el proceso por sí solas, ¿no? Recolectan y reciclan. ¿Qué quiero mostrar con esto? Son datos estadísticos, que tenemos mayor cantidad de recolectores, en menor medida empresas recicladoras y otras también muy pocas que realizan todo el proceso. Planteado esta introducción, la idea de acá es mostrarles a dónde dirigirse, qué tipo de empresas consultar, cómo proceder en cuanto a las buenas prácticas y qué debemos exigir en cuanto a documentación para que este material tenga una vía sustentable. En principio, ¿para dónde dirigirse? A empresas registradas dedicadas a la recolección y reciclado de plástico en desuso. Como dijo Diana, cuando hablo de registrado es una empresa que paga impuestos como lo hacemos todos, y eso es fundamental para el registro. Nos da una identidad como empresa y sabemos, es el punto de partida de la trazabilidad que nosotros necesitamos tener para el descarte de silo. Entonces es fundamental este punto. Si es una empresa recicladora, que esté habilitada para reciclar el material. Esto es un mercado relativamente nuevo, hace más de 10, 15 años que se está procesando este material, pero no es como cualquier recicladora, requiere de un lavado y otras cuestiones que requieren de una habilitación especial, no como cualquier empresa recicladora. Entonces, ambos registros, tanto para recolectores, recicladores o empresas que realicen estos dos procesos juntos, es importante que
que estén registrados. Más allá de eso, lo que quiero mostrar es que el reciclador, más allá de que pueda o no hacer la recolección, son estos eslabones que están separados pero a la vez pueden trabajar juntos, depende del tamaño de la empresa. ¿Cómo proceder? Aplicando buenas prácticas en cuanto al manipuleo del material. Yo recién les mostraba estas filminas que son de los distintos tipos de estados que tiene el plástico una vez utilizado. Y acá me parece hacer hincapié en las buenas prácticas, como también dijo Diana. En principio, si bien no es un residuo peligroso, puede ser foco de distintas infecciones. Cuando el material está desparramado por el campo, se juntan charcos de aguas, que eso es el foco de insectos. En realidad es una fuente de refugio para roedores, y ni hablar, como decía Diana, si no hacemos la separación de los granos y de los distintos residuos, puede ser una fuente de alimentación de aves, roedores e insectos. Entonces la idea, en principio, y descartando toda solución nociva o perjudicial para el medio ambiente, esto de ni quemarlos ni enterrarlos, porque es un material biodegradable que puede estar así durante años en el campo, recomendamos en principio doblarlo o acopiarlo de la mejor manera para que no suceda lo anterior. Este es el estado ideal. Hay una brecha entre las fotos que le mostré primero y esta. El tema es que si podemos acercarnos a esto, es un poco difícil, pero es la mejor manera de acopiar el plástico para evitar algún tipo de plaga. En cuanto a qué exigir, bueno, como dije recién, los registros de la empresa, constancia de inscripción, habilitaciones, otros registros necesarios para dar de alta un proveedor, como cualquier otro proveedor. En cuanto al personal, datos y registros del personal que ingresan al campo. Hablo de ART o mínimamente seguros con cláusula de no repetición. Esto es fundamental porque tranqueras adentro es nuestra responsabilidad. Como productores, la gente que viene a trabajar al campo. Entonces, me parece que es fundamental este punto para evitarnos dolores de cabeza futuros. Y elementos de protección personal que va de la mano para hacer una buena práctica del servicio de recolección. En cuanto al transporte, que es lo que más incide, no solo creo que en este tipo de industrias, sino en todas, así como nos sale tan caro el transporte, es importante que le exijamos, por eso se paga tan caro. Los datos, DNI, seguro de transportes al día, órdenes de retiro, toda la documentación necesaria que nosotros tengamos que pedirle a cualquier empresa, a un transportista de cualquier empresa que viene a hacer un servicio a la instalación. Y lo que recomiendo en un punto es la desinfección de la unidad de transporte. Cuando uno traslada el silo, no deja de ser un residuo que va de la industria recicladora al campo. A su vez, eso tiene restos de residuos, de granos. Entonces, me parece que en el control integral de plagas hay una parte de prevención que dice que tenemos que desinfectar las instalaciones. Si bien la unidad de transporte no es una instalación, yo lo consideraría como una instalación, ya que está muy susceptible a cualquier plaga que pueda agarrar por el camino. Entonces, si bien es difícil, por el costo del transporte es importante exigirlo. En cuanto a la documentación, recomendamos que tenga una constancia de retiro oficializada. Esto es una constancia de retiro, muchas veces habrán escuchado alguna persona que retira el material que le dice, bueno, yo te doy una constancia, que es un Word, que dice que esto va a ser reciclado. La realidad, eso es un Word, no sabemos, no tiene una validez, a nivel legal. Por eso recomendamos que en lo posible eso esté oficializado, que certifiquen los procesos, o sea, hay un certificado provisorio, entonces que eso ante un escribano pueda documentar los registros desde que sale el material del campo hasta el destino final. Y obviamente el certificado de disposición final, que eso lo entrega la empresa recolectora y es fundamental. Yo ahí puse uno de modelo en donde está el nombre de la empresa y el sello provincial, puede ser municipal, o nacional.
Lo importante de esto es, porque es como dijimos, que el punto de partida, el registro de la persona que nos viene a retirar el material, este es el punto final que nos da la trazabilidad. Y es lo que nos garantiza que ese silo usado que fueron a buscar fue pelletizado de alguna manera, se hizo la materia prima plástica, y donde debe constatar, como dijo también Diana, los kilos que se retiraron y que dan sello final a todo este proceso. Cuando armábamos la charla, nos pareció interesante mostrar algunos casos de buenas prácticas exitosas de algunas empresas con las que estamos trabajando, en donde lo que dije recién es teoría y se puede llevar realmente a la práctica. Esto lo paso rápido para no aburrirlos, pero es la documentación, o sea que tiene que haber un remito, una factura, un certificado, esto que hablaba recién, todo esto, la cantidad de retiros cada vez que va al campo a retirar material, detallado los kilos, esto debe también estar manifestado, o sea, certificado ante escribano. En el caso de los recolectores, esto es un caso de Cañada Mariano, de Agropecuaria Los Grobos, en donde después de toda esta documentación se entrega el certificado de disposición final. Y cabe aclarar, cuando uno habla de certificado de disposición final, generalmente no es inmediato el retiro, porque justamente se debe entregar cuando el material fue procesado. Entonces muchas veces se exige de inmediato el retiro, y no porque o el material que se retira o va a los acopios, o a veces la empresa recicladora acopia el material y hasta que no lo procese no se debería entregar el certificado. Internamente esto muestra una trazabilidad. Por ejemplo, la empresa Los Grobos, que se hace la recolección con un registro, con certificados provisorios y un detalle de disposición final. En este caso, en esta unidad de negocio de Los Grobos, se han retirado 9.540 kilogramos de silos plásticos, correspondiente a 95 silos aproximadamente, y el resto pudo haber sido aprovechado para otros usos. Esto es importante para la empresa agropecuaria, y más aún si puede comparar estos datos con la factura de compra de los silos. O sea, en el caso de que Los Grobos hayan comprado más o menos 100 bolsas aproximadamente, acá tenemos un estado ideal, acompañado de una sustentabilidad en cuanto a la disposición final del silo. Lo mismo con Agropecuaria La Criolla. También fueron retirados 12 toneladas de silos plásticos en la campaña 2012-2013, lo que genera y tiene la certificación, o sea, la seguridad de que 120 silos fueron reciclados. También Adecoagro Agropecuaria, con muchas más estancias. En la campaña 2012-2013, 85 toneladas de silos, que equivalen a 850 silos usados. Un silo usado pesa aproximadamente 100 kilos, 120 kilos. Y también tiene la certeza, la disposición y el registro de que esos silos, al menos los 850 silos, fueron reciclados. Lo que apuntan estas empresas a bajar ese índice, a aumentar ese índice con la factura de compra de silos, que eso es lo que les da una trazabilidad de valor 100% segura. Bueno, en base a los puestos, la síntesis para estos servicios, las recomendaciones son acondicionar el silo en desuso, solicitar el retiro del material a una empresa registrada y en forma inmediata, controlar registros y documentación que asegure un retiro eficiente, como lo que hablamos recién, que estén registrados los elementos de seguridad personal, transporte desinfectado, exigir los certificados de disposición final o provisorios certificados, y por último, mantener el campo limpio. ¿Por qué debemos reciclar? Para mí es, en principio, para disminuir el uso de recursos naturales, o sea, dejar de utilizar tanta materia prima virgen y aprovechar una materia prima reciclada, en este caso que surge de la bolsa para el silo, reducir la cantidad de residuos para que no anden dando vueltas por el campo,
y a su vez los costos de la fabricación de nuevos productos partiendo de estas materias primas. Por eso, para mí reciclar es cuidar el medio ambiente. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que quisieran hacer al respecto? Por favor. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Vos ahí presentaste unas planillas muy detalladas. ¿Lalo? Sí, Lalo. Hola, ¿cómo va? Presentaste unas planillas muy detalladas y donde presentás los kilos. Sí. Esos son los kilos sucios, los kilos limpios, quién hace la limpieza y cómo los registrás. Esos kilos son los retirados del campo. ¿Sucios? Sí, sucios. Hay una merma generalmente, depende, ¿no? En las industrias de reciclado entre un 10 y un 15% de esta separación que no se hace, que comentaba Diana, ¿no? De los granos, barro, tierra. Y eso después en la línea de trazabilidad, ¿dónde aparecen o desaparecen? Los kilos en el certificado de disposición. El certificado de disposición aparece, se retiraron, no sé, 10.000 y de ahí sale material sólido, que es esto, y líquido, y la limpieza de ese líquido. Gracias. No, de nada. ¿Alguna consulta más? Yo quería saber si tenés alguna estadística que relacione la cantidad anual de silos que se usa con la cantidad que se retira oficialmente. No, estadística no. Desde mi experiencia en ofrecer este servicio, la verdad que la mayoría de los clientes y las empresas en general, no solo nosotros, sino los que hacen el servicio de recolección y demás, generalmente se reutiliza una parte para el campo, para tapar cosas, pero el resto se recicla generalmente. O sea, esos datos que yo presenté ahí, también que son empresas de primera línea, ¿no? Y que están marcando tendencia. Pero sí, ellos, el índice es casi, como te diría, con lo que ellos compran. Pues el resto no abrieron las bolsas o no tienen el material, lo reutilizaron para otros, le dieron otro uso. No sé si entendí bien la pregunta, perdón. No me entendiste. Lo que te preguntaba era específicamente, se producen tantos silos bolsa y se usan tantos silos bolsa. ¿Cuántos realmente se retiran para reciclar? No, perdón. No, ese dato no sabría decirte. No me da la sensación de que se recicle todo. Para mí yo siempre digo, ojalá de lo que yo hago haya 10 más, porque por las industrias que recorremos hay mucha desinformación de que existe este tipo de servicios. Esa respuesta por ahí, José Luis, pero es muy difícil sacar ese dato. La verdad, en base a la experiencia que yo digo, ojalá haya muchas empresas más, porque me da la sensación que hay un plástico más práctico que empresas. Una última consulta. Giselle, ¿por allá es? No veo con las luces. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto al costo de los fletes, por ahí es el planteo que se da y por ahí responde un poco lo que preguntaban recién, que si se recicla todo o no y por qué. Me parece que por ahí el tema está en el costo del flete del reciclado, digamos. Y cómo poder solucionar eso ante, por ejemplo, un pequeño productor o un mediano productor que no puede afrontar un costo de este tipo. Sí, es buena pregunta esa. La verdad que cuando hay, en nuestro caso, o sea, hacemos retiros a nivel nacional y hay muchos recicladores también en parques industriales del interior del país que se encargan
de un promedio de 200 kilómetros a la redonda. Aquel que quede afuera, sí, la verdad que es un problema hoy en día, porque el costo de flete es muy alto e incide en el servicio que uno ofrece, pero se trata de juntar los puchitos, diríamos, de silos y llenar un camión y poder darle una solución, ¿no?